el detallante, el punto de partida fue cuando se sentó en un café de París y observó a un niño que estaba de 3 años que estaba tocando su tambor. Ese simple imagen sirvió para que él hiciera una novela de 620 páginas. En realidad hay 3 versiones de esa novela, pero él dijo que no tenía la altura para que sea su primera novela, así que sirvieron de alimento para su candil de su cuarto donde vivía. Así que dejó la idea de escribir el tambor. Es recién en 1956 cuando comienza su cuarta versión del tambor de Ojalá. En un principio decidió llamarlo Óscar el Tamborilero, pero que por ideas de ética decidió llamarlo el tambor. En uno de sus escritos él dice: a veces creo que el hecho simple, pero que afligía a mi padre y a mi madre de no haber hecho el bachillerato me protegió, porque con el bachillerato yo hubiera recibido sin duda ofertas de trabajo, me hubiera convertido en redactor del programa de noche, hubiera guardado mi manuscrito comenzado en un cajón y como escritor fracasado hubiera acumulado un rencor creciente hacia todos los que se expresaban escribiendo libremente a su aire, mientras el Padre Celestial lo experimentaba. Así que José Tambor de Ojalá, publicado en 1959, que constó de varios viajes a Bunker, ¿no? Porque también tuvo que viajar a Berlín, a Düsseldorf, a Polonia. En Polonia, sobre todo, donde recogió datos para hacer los capítulos del Museo Polaco y el Castillo de Naipes, en donde hace las imágenes exactas del asalto al Museo Polaco, que eran los alemanes. Comenzaré a darles el resumen de la novela El Tambor de Ojalá. Soy huésped de un sanatorio. No soy loco. No soy loco. Bruno me observa desde esa mirilla. A mí, a Oscar. Me observa fijamente. ¿Quiere conmigo? Bruno es artista, aunque él no lo quiera. Él hace moldes. Hace moldes de mi abuela, hace moldes de mi abuelo, hace moldes de mi mamá. Pero todo porque yo se lo puedo. Gracias a Bruno es porque yo comencé a escribir mi memoria. Él me trajo 500 hojas de papel y cada noche cojo 10 para escribir toda mi historia. Yo me dije: Oscar, ¿cómo piensas hacer tu historia? Muchos empiezan desde el intermedio de una historia. Incluso algunas historias no tienen héroe. Pero la mía será una historia distinta. Así que comenzaré por presentarles a la abuela de Oscar. Era el año de 1899, cuando en el campo de patatas, mi abuela Ana Bronski se encontraba cosechando y quemando patatas. En eso, por el horizonte, de aquella tarde de lunes de octubre, vio aparecer a mi abuelo, el que sería mi abuelo, José Cortázar. Él era un incendiario, uno de los grandes. Quemaba todo y por eso le era persiguiendo la policía. Y como mi abuelo era pequeño pero fuerte, no quería ser encarcelado y se metió debajo de las faldas de mi abuelo, debajo de sus 4 faldas que usaba mi abuelo. Y ahí, en ese momento, cuando estaba debajo de las faldas de mi abuela, engendraron a mi mamá en plena lluvia. Y así al otro año, en 1920, el año 00, nace mi pobre mamá, Agnes Cortázar. La infancia de mi mamá fue triste, porque mi abuelo José fue perseguido nuevamente por haber sido incendiario y se metió debajo de un caballo. Unos dicen que murió ahogado, otros dicen que no, que se fue a América y que ahí se hizo rico, millonario, mientras que mi pobre abuela vendía gansos y mantequilla en el mercado de gansos. Mi pobre mamá creció, se enamoró de su primo, Jan Bronski. Pero Jan Bronski no era el adecuado
inadecuado para un joven humano. Así que se metió de enfermera en un hospital y conoció a un herido. Y se casó con ese hijo, Alfredo Manso, quien sería mi presunto papá. Jan Bronsky conoció a Massa. Sí, los dos se conocieron. Bronsky era polaco, Massa era alemán, partido nazista. Y aunque esos dos señores eran algo diferentes, tenían un solo rasgo en común, que querían un pobre mundo. Y en este triángulo ellos me trajeron a mí, a Oscar, a este mundo. Vi por primera vez la luz del mundo reflejada en dos bombillas que eran tamboriladas por una mariposa negra. Y me dije, Oscar, tú vas a ser un tamborilero. Luego miré a mi padre, mi presunto padre, y me dijo, cuando este muchacho crezca, se convertirá en el sustento de esta familia. Esa idea me nació. ¿Cómo yo, un pobre niño, iba a mantener a una familia? Quería regresarme al vientre de mi madre. Pero ya era tarde, el cordón umbilical había sido cortado por la madre. Así que me agarré la idea de mi madre, que me dijo, cuando nuestro pequeño Oscar cumpla 3 años, le compraremos un tambor de canal. Y así fue. Solamente me quedó la vana esperanza de esperar mi tercer cumpleaños, cuando de repente, de la nada, aquella esperanza llegó. Recibí mi tambor de palabra, rojo y blanco. Ya está, hecho con el pellejo de zorrilla. Y mi carrera como tamborero comenzó. Pero en esa celebración de mi tercer cumpleaños, yo me dije, ¿qué es el mundo de los adultos? Mientras yo me escondía debajo de la mesa, mi tío Jan Bronsky metía su pierna entre la pierna de mi pobre mamá. Y fueron muchas veces cuando lo vi encima de mi pobre mamá. Y me dije, el mundo adulto es hostil. Así que yo decidí en ese entonces dejar de crecer. Oscar no volvería a crecer, se quedaría como un niño de 3 años, como un gnomo. Pero, ¿cómo sospecharían? Dirían, ¿por qué Oscar dejó de crecer? Me llevarían a los médicos, me llevarían a los psicólogos. Entonces sería. Afortunadamente, la puerta del sótano estaba abierta, porque Massa se había metido a sacar cerveza. Entonces me dije, me voy a arrojar. No, suicidio no voy a poner, me voy a arrojar. Y así, del 9º escalón de la escalera, me arrojé. Me golpeé la cabeza, sangré mucho. Pero entonces dirían, desde que Oscar cumplió 3 años, por haberse caído de las escaleras, dejó de crecer. Ese sería mi sueño. No porque yo lo había decidido. Pero claro, si me quedaba con un niño de 3 años era normal. Pero si yo tenía 3 años, también tenía el triple de inteligencia que un adulto normal. Y era superior a ellos. Yo analizaba mejor que ellos. Y así fue que mi carrera como tamborero comenzó. A los 4 años aprendí un arma muy perfecta aparte de mi tambor. Cuando mi tambor se rompió por primera vez, mi padre me lo quiso quitar. Y cuando me lo estaba quitando en ese forcejeo, yo grité. En la noche. Y aquel grito rompió el vidrio de un reloj. Entonces Oscar descubrió su voz invisível. Una voz que asesinaba vidrios. Entonces utilicé mi voz como un arma para romper vidrios cada vez que alguien deseaba quitarme una mano. Y así lo hacía. Rompía vidrios de los camaradas, rompía vidrios de los varones, rompía vidrios de las lunas, todo lo rompía. Pero Oscar no creció más. Pasó su quinto, su sexto cumpleaños y yo no podía crecer. Funciona mi plan. Nunca creció.
Recién en mi 10º cumpleaños. Sí, 10º cumpleaños. Cuando nace se mete recién al partido nazi. La imagen de Beethoven que había en la sala fue reemplazada por una imagen de Adolf Hitler. Nasser se dirigía a los líderes que hacían los partidos políticos. Yo me preguntaba qué iba a hacer él en la Plaza de Mayo todos los domingos. ¿Cómo serían esos discursos, esas charlas? Así que sí. Para mi sorpresa fue lo más aburrido de mi vida. Aparte de que vi niños, también vi adultos uniformados con un extraño bastón en el brazo. Y todos detestaban a los judíos, todos detestaban a los polacos. Pero mi tío Jan Rossi era polaco. Entonces, me senté atrás de la tarima. Y cuando llegó el representante de Hitler, yo comencé a despreciarlo. Y entonces empezó a tocar la banda, los tambores pequeños, los tambores medianos, los clarinetes, las trompetas, y tocaban una música extraña que no le gustaba, o sea, no le gustaba. Entonces Oscar comenzó a tocar. ¿Pero qué toca ahí? Ahí sentado, comencé a pensar que quizás una de las tantas músicas que le gustaba tanto mi pobre madre, una de las tantas que he hecho de todo, puede ser una de las que he hecho. Así que los bañé a todos con mi Danubio. Sí. Comencé con un replique lento. Pero nadie me hacía caso, aún. Entonces lo hice más fuerte, para que penetrara el sonido más dentro de su oído. Y entonces, al poco de 15 minutos de haber tocado el tambor, todos tocaban en el núcleo sur. Los tambores pequeños, los tambores grandes, los clarinetes. Y todos comenzaron a danzar alrededor del representante de Hitler. Todos cayeron bajo la magia y el poder de Oscar y su tambor. Y Oscar se sintió feliz, aunque no dolía mucho. Me aburrí de ir a esas reuniones. Me aburrí. Comencé a participar en otros eventos mucho más inesperados para la vida de ese pobre niño de 3 años. Aunque en ese entonces yo ya tenía cronológicamente 14 años. Fue un día en que mi pobre mamá me llevó al circo. Y conocí al que sería mi mentor y maestro. Otro enano igual que yo, solamente que era un poco más bajo. Él tenía a lo menos sus 50 años y me dijo que iba a ser muy grande. Que nosotros no nos podemos perder en este mundo de los adultos, que nosotros seríamos grandes y que éramos muy pequeños como para perdernos. Me dio un beso en la frente y me deseó buena suerte. En Semana Santa, antes de la Pascua, mi pobre madre, mi presunto padre Alfredo y mi tío John Ross me llevaron ahí vimos como un pescador pasaba anguilas en la cabeza de un caballo y eso le hacía a mi pobre madre, le dio náuseas. Pero mi presunto padre, en vez de preocuparse de ella, se preocupaba por las anguilas, y su amante, John Ross, se preocupaba por ella. A las pocas semanas mi madre comenzó a comer pescado en demasía y a los pocos días se iba muriendo. Mi madre murió y decidí no tocar el tambor. Pero era imposible dejar de tocar el tambor que mi propia madre me lo había dado. Y me dije, si tu madre muere, un tambor no. Ese día yo no lloré. Suficiente con el que el resto lloré. Solamente me dormí debajo
polaco. No había gustado. Ya no había quien cosa. Jesús, padre, no quisiera paso. Mi abuela estaba demasiado lejos como para que se encargara de un niño de 3 años como yo. Solamente tenía una persona en mí. Ya no lo. Pero justamente cuando yo creía que él era mi amigo, yo lo traicioné. Lo llevé a la boca del lobo. Nuestra amistad hubiese sido bonita si ese día en que lo conocí por primera vez y le hablé, por favor, no hubiese sido el 1 de septiembre. El 1 de septiembre. El tambor estaba roto. Necesitaba reparación. Y el único que podía repararlo era Popieya, el conserje del correo polaco. Pero ese día, el 1 de septiembre, los polacos se habían levantado contra el terminal. Habían asaltado el correo. Yo me escabullí junto con Jan Ross dentro del correo. Lo agarraron a él, le dieron una escopeta y le pusieron a cargar, mientras que afuera los hermanos ayudaban las metralleras, los bombos, los lanzallamas. Pero a Oscar no le importaba que esté en guerra, yo quería mi tambor. Tenía que buscar un tambor, como quiera. Y lo encontré. Pero antes de eso tuve que darme un marco. Y a Oscar no le importaba. Simplemente yo trataba de buscar mi tambor. Después de 17 horas de lucha, subí al segundo piso y encontré a un Jan Ross desconocido, aquel hombrecito elegante que siempre venía animado, estaba aterrorizado. Era otra persona. En sus ojos solamente veía la muerte. Y Popieya, mientras tomaba ron, apuntaba a cada alemán que veía por la ventana. Y yo, Oscar, observó algo maravilloso. En ese cuarto, en una repisa, algo alto, encontré un tambor. ¿Sí? Un tambor. Quería cogerlo, pero no podía, era muy pequeño. Cogí una silla, pero tampoco alcanzaba. Era inalcanzable para mí. Entonces Popieya me vio y decidió ayudarme. Pero cuando él estaba tratando de alcanzar el tambor, los metralletas lo dispararon. Y una granada escapó en mi corazón. Popieya quizás habría muerto, pero no. Todos salimos felices. Jan Ross enterito, yo con mi tambor, Popieya con una pierna rota. Nos metimos y nos escondimos en el sótano. Comenzamos a jugar naipes. Pero Jan Ross había perdido el cerebro. Y Popieya había perdido el alma. Solamente quedaban los dos alumbrados por dos velas. Para matar el tiempo, Jan Ross, mi verdadero padre, con una torre de naipes. Pero se cayeron cuando una bomba les sonó y rompió la pared de su casa. Todos los revolucionarios del correo polaco fueron asesinados, incluidos Jan Ross. Pero yo, Oscar era un niño de 3 años. Oscar no tenía la más pura inocencia, Oscar no era responsable a pesar de que yo tenía años. Así que me salvaron. Me llevaron en mis brazos y me llevaron con mi padre. Y Jesús, mi padre, vamos a ver. Nadie sospecharía de que yo era un ser pura maldad. Yo maté a mi madre y no quise terminar echando eso. Pero eso no pasa. Nadie sospecharía de que yo sería uno de los hechos tan importantes como la Segunda Guerra Mundial.